buenas noches. Este es su programa Proceso de cada domingo. Yo soy Dani Alcántara. Hoy es domingo 2 del mes de noviembre del año 2014. Hoy es el Día de los Santos Difuntos. Agradezco a Belki Castillo, a Freddy Sandoval, que estuvieron el domingo pasado con ustedes haciendo el programa, tratando de enterarle de las cosas que habían ocurrido durante toda la semana y durante el día sábado y domingo. Andábamos en asuntos personales y estamos aquí de regreso para cumplir con la parte que nos corresponde. Una semana muy convulsa, muy complicada, con acontecimientos que parece ser que pudieran confirmar la teoría de algunos de que hay propósito de alterar el orden público y de generar una opinión o un estado en que se perciba que hay niveles importantes en el terrorismo y que ponga a la gente con los nervios de punta. Lo que ocurrió en el metro esta semana, lo que ocurrió o la supuesta denuncia de que iban a atentar contra torres de alta tensión del sistema eléctrico nacional, lo que ha ocurrido con la cárcel de Najayo, yo creo que evidentemente son elementos como para que uno comience a pensar que hay quienes pueden estar interesados en generar un estado de histeria colectiva, un estado de pánico. Lógico, cuando no hay seguridad, no hay seguridad. Si hay la percepción de que el país está incapacitado para mantener niveles mínimos de seguridad, no hay inversión, no hay tranquilidad para producir, la gobernanza se quiebra o la gobernabilidad se dificulta, porque evidentemente si la autoridad no está en condiciones de garantizar el orden, si la autoridad no está en condiciones de garantizar la propiedad pública, la propiedad privada, de cuidar vida, bienes y propiedades, entonces, bueno, jugamos al caos, entramos al desorden y eso evidentemente que no se puede permitir. El gobierno no puede darse el lujo, no importa lo que cueste. No importa lo que cueste, no hay precio, no se escatima. Cuando se habla de terrorismo, cuando se hablan de acciones vandálicas que desafían a la autoridad, cuando se habla del propósito de subvertir el orden, la ley, entonces no hay precio, no hay nada más importante en un esquema democrático que garantizar el respeto de los ciudadanos, que garantizar la propiedad pública, la propiedad privada, que garantizar los derechos de los ciudadanos. Entonces no hay derecho que pueda estar por encima del otro. Nadie puede, por ejemplo, que es un tema que es un ejemplo que siempre pongo, nadie puede colocar barricadas en las calles para obstruir el libre tránsito que está consagrado en la Constitución de la República. El que hace eso no está obrando correctamente y a la autoridad le corresponde entonces someterlo al orden, someterlo a la obediencia. Lo de Najayo, bueno, ya se ha escrito mucho y se ha avanzado mucho en la investigación del caso. Ya hay nombres que ustedes conocen que han estado ahí, las armas que se utilizaron, ya se conocen incluso quienes estaban detenidos y quienes pudieron ser beneficiarios de si la operación culminaba con éxito como se proyectó. Bueno, pero el asunto es más complejo, el uso es más complejo. La prensa escrita de hoy y las redes sociales hoy también todavía hacen conjeturas sobre la dimensión de esa operación. Lo del metro, aparentemente el joven operaba solo, aparentemente. Me da la impresión a mí de que es así. Yo creo que no le puedo asumir esa actitud de sacrificio como para que él tratara de volarse junto con un vagón del metro o junto con la estación del metro. Y lo de las torres de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, puede ser, no puede ser, la policía ha trabajado en eso y ha dado informaciones que pudieran dar tranquilidad, pero aún así, yo digo, el gobierno tiene que estar atento, y digo el gobierno porque es al gobierno nacional a quien le corresponde la seguridad del Estado que la administra un ciudadano que es el presidente de la República. Las agencias de inteligencia del gobierno tienen que servir para algo, no solo para chismear y grabar conversaciones de políticos, de las esposas de los políticos, de las novias de los políticos. Yo creo que las agencias de inteligencia del Estado deben estar para hacer su trabajo cuando se demande. Yo creo que en este momento se está demandando
de que se afinen los servicios de inteligencia del Estado para que el Estado pueda determinar si ciertamente hay intención de generar un estado de ingobernabilidad. Y pudiera haber razones. Yo creo que lo que se está comentando dentro del PLD, este choque de figuras importantes dentro del partido de gobierno, un choque entre el Procurador General de la República con una parte del Congreso, con el Senado de la República, con senadores que obedecen a Félix Bautista, que está siendo enjuiciado por iniciativa fundamentalmente de la Procuraduría General de la República. Yo creo que son cosas raras las que están pasando, pero el orden hay que mantenerlo por encima de todo. Vamos, bueno, antes de pasar a ver las internacionales, a hacer referencia a uno de los temas que vamos a tocar como reportajes hoy, y es a lamentar el fallecimiento de don Carlos Morales Troncoso, que fue canciller de la República, vicepresidente de la República, embajador de la República Dominicana en Washington, dirigente del Partido Reformista, llegó a ser el presidente del Partido Reformista. Había estado en la Cancillería hasta hace poco, que el presidente le sustituyó en el cargo, y él había presentado renuncia luego de que se le descubriera un problema de salud que evidentemente estaba bastante avanzado. Finalmente sorprendió su muerte porque las informaciones que se manejaban hasta la semana pasada cuando fallece, o hasta esta semana cuando fallece, es que había notado mejoría en su salud, que estaba siendo atendido fuera del país. De hecho, murió fuera de la República Dominicana, en los Estados Unidos, donde era asistido. Pero bueno, para mucha gente, para mí, entre ellos, la muerte de don Carlos Morales Troncoso nos ha sorprendido. Un buen ciudadano, un gran empresario, un ciudadano que defendió cuando le correspondió los derechos nacionales. Como canciller de la República hizo pronunciamientos importantes cada vez que entendía que se trataba de proyectar inadecuadamente el nombre y los intereses de la República. Creo que mucha gente como yo piensa eso, y lamentamos profundamente la muerte de don Carlos, y por esta vía hacemos llegar a sus familiares nuestro más sentido pésame. Vamos a ver un resumen de las principales informaciones internacionales ocurridas hasta este momento. Esta semana, el más importante evento noticioso a nivel internacional ha sido el curso que ha tomado el veleidoso negocio petrolero a partir de la caída de un 25% de los precios en los diferentes mercados donde se cotiza por debajo de los $80 el barril del crudo. Los análisis económicos explican que los precios del petróleo se mantenían por debajo de los $80 el barril, lo que significa que los países de mayor producción irán perdiendo hegemonía en la composición geopolítica e influencia económica en el mundo. Se refieren puntualmente a la degradación de economía y geopolítica que experimentan los mayores productores, Rusia, Arabia Saudita, Irán, y de este lado del mundo Venezuela y México, mientras que los Estados Unidos aumentan su hegemonía, ya que de país importador pasa a ser exportador de petróleo y con la mayor reserva del planeta. El tema del virus del ébola y su impacto en 5 naciones de África Occidental. Esta semana se dio un poco el ritmo galopante de muertos e infectados, mientras el informe de la Organización Mundial de la Salud dice que el flujo y la presión de enfermos a los centros asistenciales ha sido menor. Las cifras parecería que están estacionarias en 5.000 muertos y 13.706 infectados, mientras que aumenta la llegada de personal médico y paramédicos, equipo, medicamentos y otro tipo de cooperación a la región afectada. La campaña política electoral encaminada a las elecciones congresuales del martes 4 de noviembre en Estados Unidos siguió esta semana un progresivo curso positivo para el Partido Republicano y negativo para los demócratas en el poder. Las encuestas todas dan cuenta de que los republicanos aventajan 53 a 41% a los demócratas, en lo que parece ser una barrida tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, que podría dejar muy mal parada la gobernanza del presidente Barack Obama. En México, esta semana se aumentaron las presiones de la sociedad contra el gobierno para que esclarezca la desaparición de 43 ciudadanos luego de ser apresados por la policía y eventualmente entregados a los carteles de las drogas.
El caso ha tomado un peligroso curso político luego de que se involucró en el hecho el gobernador del estado de Guerrero, que resultó ser un estrecho colaborador del presidente Enrique Peña Nieto. Las protestas y presiones sociales siguen aumentando. El presidente Peña Nieto se reunió con los familiares de los desaparecidos, mientras la policía local presentó a 3 de los alegados autores materiales y se busca al gobernador, a quien se le acusa de ser el autor intelectual de la desaparición. Finalmente, esta semana volvió la tensión entre Israel y Palestina después de un incidente que dejó un muerto y varios heridos en la explanada de la mezquita en Islán de Jerusalén. Israel recibió la información de que Suecia reconoció el Estado palestino, lo que motivó que Israel retirara su misión diplomática en ese país. Bueno, pues parece que cerrando el año las cosas se van a complicar mucho. Hoy, una historia que trae el periódico Listín Diario, hay una denuncia de que la Junta Central Electoral está confrontando serios problemas económicos, que no hay recursos ni siquiera para atender a la parte que corresponde a la Junta del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Parecería que hay un choque de poderes, ya lo había dicho el presidente de la Junta Central Electoral, que se sentía víctima de lo del premio y castigo. Premiamos a los que obedecen a algunos propósitos desde el Ejecutivo y castigamos a los que no están en disposición de plegarse a los deseos o a los intereses de personas en el Poder Ejecutivo. Eso puede que no termine bien y creo que a alguien va a dañar. No hay que esperar mucho tiempo para descubrirlo. Vamos a ver ahora un reporte sobre lo que comentábamos ahorita, una historia que nos ha preparado Carmelo Soriano sobre el adiós al canciller don Carlos Morales Troncoso. Y para el país ha perdido un ser extraordinario. De esa manera valoró una de las figuras simbólicas del Partido Reformista Social Cristiano, al ex vicepresidente y ex canciller Carlos Morales Troncoso, quien a sus 74 años falleció tras un largo padecimiento de leucemia. Lo que más nos enseñó es su capacidad de trabajo. El Palacio Presidencial fue el más amplio escenario donde el también expresidente del PRSC recibió honores propios de su investidura. No solo nuestro país pierde hoy uno de sus grandes hijos, también el mundo pierde un referente de la diplomacia en Latinoamérica. También en el Senado fue aprobada una resolución de la autoría de Amable Aristi Castro y otros legisladores, designando con su nombre el puente La Represa sobre el río Chabón. El gran ausente entre los espacios para dar el último adiós y honrar a don Carlos fue la Casa Nacional del partido, que lo llevó a ocupar las más importantes posiciones en el Estado dominicano y del que fue presidente. Las razones podrían ser diversas. Eso es una decisión de la familia que yo quiero respetar. Esa comunicación del último año, se puede decir, con las autoridades actuales del partido, yo no le puedo manifestar cómo quedó. Al momento de ser sepultados sus restos en el cementerio Puerta del Cielo, fueron profundas y sentidas las palabras de sus compatriotas y de otras personalidades. El país ha perdido a un gran hombre, ha perdido un gran activo. Su ausencia va a marcar, con los sucesos que están en curso y por desarrollarse, la importancia de ese hombre que perdimos. Su partida, a juicio de dirigentes reformistas, enlutece a esa organización, pero también sirve de estímulo para mantenerla viva. Para Proceso, Carmelo Soriano. Bueno, es una pena. Vamos a ver ahora una información que nos ha preparado Belkis Castillo relativa al tema que también tratábamos al inicio, que tiene que ver con los atentados o la sospecha de que
está a punto de generarse, o que se procura generar, un estado de desorden en la República Dominicana. Vamos a ver la historia. Las autoridades han calificado el ataque al metro como un acto terrorista y no descartan que detrás de Frankelin Holguín Medina, confeso culpable del incendio, haya un autor intelectual. Por lo que se profundizan las investigaciones para determinar el o los responsables y de esta forma ser apresados. El ataque perpetrado por Frankelin Holguín, de 21 años, por el que, según versiones, recibiría como pago $1 millón, aumentó el asombro de la población, ya inquietada con el asalto la pasada semana a la cárcel de Najayo, donde fallecieron 4 reos y 2 agentes de la seguridad penitenciaria, además decenas de heridos. Esta semana las autoridades revelaron como nuevos elementos a Rosa María Martínez, quien supuestamente rentó el vehículo utilizado por quienes cometieron el ataque en un intento de fuga, y al supuesto cabecilla identificado como Ángel Rojas Alcántara, de quien dicen había escapado de la cárcel del 15 de Asua. Y ese vehículo fue visto en los alrededores de la cárcel de Najayo el jueves. Y de acuerdo a declaraciones que tenemos de personas que intentaron fugarse, no se llevó a cabo no se ejecutó la fuga porque habían demasiadas personas y la custodia había sido reforzada producto de que era un día de visita. Ellos decidieron dejarlo para el día siguiente. El procurador a la fecha, las investigaciones no vinculan el ataque al metro el lunes 27 con el asalto a la cárcel Najayo Hombres el viernes, 3 días antes, pero tampoco con el fallido sabotaje a 14 torres de líneas de alta tensión con el propósito de hacer colapsar el sistema eléctrico nacional. En sentido general, las EDESUR, el norte y el este, estarán también aportando el personal necesario para mejorar la supervisión de la seguridad de toda la línea de transmisión y las torres, que son determinantes en este servicio para toda la población. Hasta ahora presumimos que no hay ningún tipo de relación con lo sucedido en la cárcel. Los sucesivos hechos han encendido el botón de alarma y obligado a los organismos de seguridad nacional a emplearse a fondo para determinar si, como dicen algunos, son casos aislados o si por el contrario dan la razón a los que aseguran están relacionados como parte de una trama con propósitos terroristas. Nosotros no descartamos, simplemente enunciamos las posibilidades y continuamos con las investigaciones. Mientras Frankelin Holguín, autor del atentado al principal medio de transporte de Santo Domingo, deberá cumplir medida de coerción de 1 año en la cárcel de San Pedro de Macorís por un acto del que dice estar arrepentido. Allá el imputado va a permanecer durante 1 año. Si se determina que los citados responden a actos terroristas, la ley de terrorismo es clara y establece sanciones que van desde 30 a 40 años de prisión. Como política criminal y dentro de nuestras responsabilidades, el pedimento de la pena máxima, en este caso de 40 años, para el involucrado o posibles involucrados en este hecho. Determinar la veracidad de los hechos constituye un gran reto para los organismos responsables de velar por la seguridad ciudadana. Para Proceso, Belkis Castillo. Pues esta semana vamos a continuar con el caso Félix Bautista, Procurador General de la República. Ahora, de las cosas curiosas de estos días, si el Procurador General de la República actúa, le abrimos un caso y tratamos de destituirle. Yo he dicho que en el caso de Félix va a salir bien en justicia. Creo que hay algunos errores de procedimiento que se han cometido,
por lo cual él va a salir bien. Pero tratar de que se destituya al Procurador General de la República evidencia que el procurador tendría razón al procurar la persecución. Creo que la respuesta que ha dado en un sector del PLD, tratando de hacer un juicio, de hacer una interpelación al Procurador General de la República para destituirles posteriormente u obligarle a renunciar, creo que no es un buen camino. Creo que la población se lleva una idea que no es la que le conviene a Félix Bautista, que no es la que le conviene al grupo de Leonel Fernández. Pero bueno, vamos a ver la historia. La efervescencia que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana ha provocado la ausencia de oposición y la reiterada afirmación de su presidente sobre la permanencia en el poder de esa organización más allá del año 2016 parece amenazar su unidad. La unidad del partido hay que cuidarla como a la niña de nuestros ojos. Los escándalos que desgraciadamente hemos tenido en los últimos tiempos en los medios de comunicación están patrocinados por PLDistas. Es una lucha interna. La conmemoración de los 13 años del fallecimiento del fundador y guía del Partido Morado encuentra a esa fuerza política en medio de un berenjenal que en esta semana siguió tomando fuerza con el anuncio de un grupo de diputados oficialistas que el próximo martes se proponen someter una resolución ante el Pleno del Hemiciclo para que se inicie una investigación en contra del procurador. Al Hemiciclo no les queda más remedio que mandar ese pedimento a la comisión correspondiente. Yo lo único que creo que esto debe ventilarse en los tribunales. A esto se suma el sometimiento también en contra de Domínguez Brito por parte de la llamada Comisión de Juristas por el rescate de la institucionalidad en el Ministerio Público. Entonces esta querella va dirigida obviamente a ser recepcionada por el primer titular suplente o sustituto de él, porque él obviamente esperemos que se inhiba. Pero la acusación de esos juristas están paradas en pruebas reales. Esos abogados, lo que están diciendo la Domínguez Brito, deja eso ahí. Y si no, nosotros vamos a buscar la forma de que te cancelen o que tú tengas que renunciar del cargo. Ambas proclamas ocurren luego de que la Procuraduría anunciara la intención de embargar bienes del senador por San Juan, Félix Bautista, y posteriormente solicitara prisión preventiva en su contra por lavado de activos y otras imputaciones. De antemano, los abogados de Bautista han anunciado que citarán como testigos a miembros del comité político, senadores y diputados del PLD para comparecer al juicio para conocer la petición de la Procuraduría, cuya corte estará presidida por Alejandro Moscoso Segarra. Porque yo no sé de qué soy testigo. Si me invita yo voy, yo no tengo problema con nada de eso. Nadie puede negarse e ir a declarar ante un juez sobre cualquier tema. Pese a que algunos legisladores del partido oficial se oponen a que el comité político interfiera en la pugna que amenaza con prolongarse hasta el próximo año, la siguen atribuyendo a adversarios al expresidente Leonel Fernández. Tiene un elemento político fundamental. En contra del presidente Fernández. Los grupos, ustedes ven las declaraciones de algunos precandidatos. Lo que digo es que el comité político debe ver la situación. Al margen del enfrentamiento político-jurídico, grupos de la sociedad civil siguen demandando un juicio de fondo contra el senador que devele la acusación presentada por la Procuraduría a fin de fortalecer la lucha contra la corrupción en el país. Para Proceso, Carmelo Soriano. Concho, la verdad es que yo estoy muy preocupado porque a Moscoso, juez de la Suprema Corte de Justicia, le han puesto en sus manos el caso Félix. Moscoso es un hombre íntegro hasta donde yo le conozco, le tengo aprecio personal, pero yo hubiese pagado por no verlo en ese lío que le han metido. Porque ya mucha gente sabe cuál va a ser el resultado. Y el resultado no tiene nada que ver con la integridad suya como profesional, como persona, como ciudadano, como juez. Yo de verdad que no hubiese querido que eso lo pusieran
en sus manos por el bien suyo. Pero, imagínese usted, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver ahora un resumen de las principales actividades políticas. Hay una actividad del amigo Blas Peralta y su partido, pero ha llegado tarde, no hubo tiempo de procesarla. A Blas, que en el futuro nos mande a tiempo las actividades para incluirla dentro de las actividades que cada fin de semana presentamos a ustedes como actividades de las organizaciones políticas. Vamos a ver. Es la mayor expresión de apoyo que recibe un líder político en el municipio de Puerto Plata. Y hoy proclamamos también que Francisco Javier García será el próximo presidente de la República Dominicana. En medio de consignas, Francisco Javier habló a sus seguidores. Si las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana fueran hoy, nadie, absolutamente nadie, tiene que buscar que no sea nuestro proyecto en la provincia de Puerto Plata. Antes de esta masiva manifestación, el aspirante a la nominación presidencial visitó el municipio de Luperón. Aquí, Francisco Javier hizo un llamado al comité político de su partido. Tenemos que trabajar para garantizar la unidad interna del Partido de la Liberación Dominicana. La unidad es la base de la victoria. Y es así como en Puerto Plata quedó confirmado que Francisco Javier es la garantía del triunfo. Para que vivas mejor. Mientras Radamés Segura, aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, dijo que en esa organización debe primar la unidad de todos para mantenerse en el poder sin rencillas ni resentimientos. Radamés Segura juramentó a su equipo de trabajo en Maimón y Piedra Blanca en Monseñor Noel. En tanto que el ingeniero Temístocles Montaz dijo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que seguir siendo el mayor abanderado de la lucha contra la corrupción, porque su fundador, el profesor Juan Bosch, educó a la militancia en la lucha por la libertad, contra la desigualdad y contra la pobreza. Montaz participó de los actos en recordación del 13 aniversario del fallecimiento del profesor Juan Bosch. Con un concurrido acto en la ciudad de Santiago, la juventud del partido Acción Liberal celebró el encuentro provincial Juventud Palista, reto hacia las elecciones del 2016. La secretaria nacional de la Juventud del PAN, licenciada Michelle Ortiz López, exhortó a los jóvenes de la ciudad de Santiago a luchar sin descanso para convertir el partido en una de las primeras fuerzas políticas del país. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antumbaye, declaró que la voracidad de algunos ricos es la principal causa de la expansión de la pobreza en la República Dominicana. El presidente del PRSC recorrió la provincia Santo Domingo y visitó diferentes sectores populares como Villa Duarte, Maquiteria, Alma Rosa, Boca Chica y otros, donde dijo que mucha gente vive en la pobreza y la indigencia. El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, resaltó el creciente apoyo que dijo recibe el partido en los recorridos y contactos que sostienen diferentes puntos del país. Dijo que el respaldo se manifestó esta semana en una caminata por las calles de Maquiteria, también en un encuentro con mujeres PRDistas y en La Romana e Higüey, entre otros puntos visitados por el presidente del PRD. Finalmente, el mayor general retirado Luis Darío de Consuegra sostuvo encuentros este fin de semana con líderes comunitarios de Boca Chica, donde recibió gran respaldo a su proyecto político. Ante los comunitarios de la Cruz Consuegra, presidente del Partido Comunitario Integrado, reiteró que seguirá trabajando en su propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Para Proceso, Belkis Castillo.
Bien, tenemos una nota que nos han enviado desde el Banco Popular. Banco Popular presenta finanzas con propósito para ayudar a las familias en su manejo financiero. El Banco Popular, dentro de sus acciones para que las familias planifiquen y administren adecuadamente sus ingresos, presentó Finanzas con Propósito, un conjunto de iniciativas de capacitación financiera y de productos de ahorro y de crédito dirigidas fundamentalmente a los más de 300,000 clientes que actualmente tienen su nómina en el Popular, impactando también de modo indirecto en su entorno familiar, estimado en unas 900,000 personas. Finanzas con Propósito forma parte del portafolio de productos y servicios socialmente responsables de la entidad bancaria, según comentó durante la presentación de su vicepresidente ejecutivo de negocios personales y sucursales, señor Juan Lejús. El objetivo principal es contribuir al mejoramiento de las economías familiares y a lo largo del tiempo con miras a que logren una vida estable y sostenible. Bien por el Banco Popular. Qué bueno. Vamos a ver ahora una nota que tenemos acá sobre la obra Las Preciosas Ridículas de Molière, que se está presentando en el Teatro Nacional. Con gran acogida del público se estrenó este viernes la obra clásica Las Preciosas Ridículas, escrita por el dramaturgo francés Molière, bajo la producción de Atrévete. El público que copó la sala disfrutó de una producción hermosa, se remontó a la Francia del siglo XVII con una escenografía de salón diseñada por Fidel López, iluminación de Liliana Díaz, vestuarios realistas diseñados por Renata Cruz Carretero, coreografía Marianela Sallén y Jonael, maquillaje de Miguel Silvestre bajo la dirección de Germana Quintana, para reír con la ocurrencia de esa obra que va a estar durante unos días en cartelera. Hoy se está desarrollando también, mañana va a continuar y durante todos estos días se va a estar presentando Las Preciosas Ridículas en el Teatro Nacional de aquí de Santo Domingo. Vamos a ver ahora un resumen de las actividades más importantes de la semana. El Banco de Reservas inauguró 4 puntos bancarios gubernamentales en igual número de instituciones públicas como inicio de un vasto programa para llevar servicios financieros directos a empleados de instituciones del Estado. El administrador general, Enrique Ramírez Paniagua, afirmó que los establecimientos permitirán a los servidores del Estado realizar transacciones básicas como el cobro de salario, pago de préstamos, de tarjetas de crédito, depósitos, retiros y solicitudes de préstamos, entre otras operaciones. El alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, afirmó que ese cabildo, a través de los 8 presupuestos participativos que ha implementado durante su gestión, ha construido más de 900 obras cuyo monto supera los 1.200 millones de pesos. De los Santos dijo que durante el presente año se han concluido el 80% de las obras y que solo 14 quedan pendientes, que se van a realizar en lo que queda de este año y en el primer trimestre del próximo. La hidroeléctrica Los Toros, que encabeza el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, intensificó el programa de reforestación de la cuenca alta de la Cordillera Central en Azua, plantando más de 100,000 matas de pino y caoba en lo que va del 2014. El Consejo de la Hidroeléctrica lo preside el director ejecutivo del INDRI, ingeniero Olgo Fernández, quien ha expresado el interés del presidente Danilo Medina de reforestar las zonas montañosas del país a fin de garantizar el agua para el consumo humano, el riego agrícola y la producción de energía. La Fundación Oviedo realizó un operativo junto al cantante y compositor Sergio Vargas en su comunidad natal Villa Altagracia, donde más de 600 personas recibieron de manera gratuita examen de la vista, donación de lentes completos, entrega de jarabes, canastillas a las embarazadas, raciones alimenticias y zapatos tipo suecos de la campaña Huellas Solidarias de Fundación Oviedo. Juan Oviedo, presidente de la Fundación, agradeció la invitación
que haya realizado Sergio Vargas y dijo que la solidaridad que les une será el punto clave para seguir realizando acciones sociales en conjunto. Decenas de envejecientes y minusválidos recibieron raciones alimenticias por parte del director general del INESPRE, Jorge Radamés Zorrilla Osuna, y del comandante general del Ejército, José Matos de la Cruz. Previamente, Zorrilla Osuna y Matos de la Cruz encabezaron la reinauguración del agromercado en Pedro Brandt. La Unidad de Electrificación Rural y Suburbana y la Policía Nacional establecieron un acuerdo que permitirá la electrificación a través de energía fotovoltaica de 444 cuarteles a nivel nacional, iniciando con 100 en la primera fase, con una inversión aproximada a los 64 millones de pesos. El acuerdo fue suscrito por la directora general de la UER, Telma Eusebio de López, y el mayor general Manuel Castro Castillo, jefe de la Policía Nacional. Las fundaciones Ramón Álvarez, Cruz Jiminián, Oviedo y Richard Ortiz entregaron una casa nueva al joven Gavino Duval Pérez, postrado en cama en medio de una situación precaria. El proyecto, encabezado por el doctor Cruz Jiminián, ha logrado entregar en un periodo de 2 años 15 casas, beneficiando a personas en igual condición. El joven Gavino Duval agradeció al señor Ramón Álvarez por su aporte y por el apoyo que ha recibido de parte del presidente de la fundación que lleva el mismo nombre para seguir viviendo y en mejores condiciones. La casa fue construida con un costo aproximado de 350,000 pesos, aportados por las 4 instituciones. Y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial inauguró una iglesia en Los Guarícanos. Las llaves del nuevo templo fueron entregadas al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, de manos de Irene Polanco, vicepresidente de la Comisión Presidencial, en representación de Ledis Vázquez, presidenta de la entidad. Para Proceso, Belkis Castillo. Pues vamos a ver ahora una información que tenemos con Silvia Herrera sobre la prórroga que se ha aprobado en el Congreso y promulgada por el presidente de la República del plan de regularización. El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley 520-14, que extiende por 90 días el plazo para la inscripción en el registro civil de los hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana, a solo 2 días de que el proyecto fuera aprobado en el Congreso Nacional. Mientras los legisladores conocían la solicitud enviada por el presidente Danilo Medina, el Ministerio de Interior y Policía había resuelto la recepción provisional de documentos, a pesar de que el plazo había vencido el pasado 28 de octubre. Una provisionalidad porque no podemos recibirlo fuera del marco establecido por la ley en su reglamento, que es de 90 días. Según los datos suministrados por el ministro José Ramón Fadul, en lo que va del proceso, más de 2.500 personas se han inscrito en el plan de naturalización, mientras que cerca de 89.000 habían depositado su solicitud para el plan de regularización. En medio de las opiniones a favor y en contra de la disposición gubernamental, el Tribunal Constitucional, que emitió la sentencia 168-13, que establece las condiciones para obtener la nacionalidad dominicana, dijo que el Ejecutivo estaba en plena facultad de hacer esta solicitud. La sometió, el Congreso la aprobó y eso forma parte del funcionamiento normal de las instituciones públicas. Nosotros no tenemos que meternos en eso. En tanto que algunos ven la extensión de la aplicación de la ley de naturalización como una amenaza, porque provocaría la entrada masiva de haitianos por la frontera, mientras que otros se muestran a favor de la medida e incluso abogan por una prórroga más extensa. Lo conveniente y razonable sería 1 año. Los que tienen derecho a hacer uso de esas facilidades, que lo hagan para que otra vez no vuelvan a pedir prórroga. Sin embargo, hay quienes opinan que el gobierno dominicano
ha concebido la extensión de este plazo en respuesta a las presiones internacionales que generó la condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra la República Dominicana, que arbitrariamente declara a los hijos de haitianos nacidos en el país como dominicanos. Sabemos que esto responde a directrices internacionales, a presiones internacionales que la República Dominicana no iba a poder en modo alguno negarse. Para Proceso, Silvia Herrera. Bueno, pues finalmente el gobierno dominicano ha reiterado su condena a la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, declarando que es imposible de cumplir, de acatar la decisión de la Corte con respecto a la repatriación de ciudadanos haitianos. Es todo por el día de hoy. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos con ustedes como de costumbre a partir de las 8 de la noche. Hasta entonces.